Les saludo con aprecio, queridos hermanos. Es para mí un placer conectarme con ustedes a través de los medios digitales. El día de hoy tenemos la quinta entrega ya de nuestro curso de profecía, Daniel, un libro para nuestros días. El día de hoy vamos a adorar juntos con las estrofas del himno número 502. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, no tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede y venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Después de haber adorado a nuestro Dios con este hermoso himno que nos recuerda que tenemos que brillar, no importa dónde estemos, y en este caso desde nuestras casas, vamos a continuar con nuestro tema de hoy, pero antes vamos a hacer una oración. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Querido Padre Celestial, te suplicamos que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y nos permita captar el mensaje que tú tienes el día de hoy para nosotros. En tus manos nos colocamos, te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Habiéndonos conectado ya con nuestro Creador a través de la oración y la adoración, ahora vamos a dejar que su Espíritu Santo ilumine nuestras mentes a través de su palabra. El tema que tenemos el día de hoy es un tema muy interesante. Un cordero y un macho cabrío. Recuerdan ustedes que en el primer tema de este curso de profecía les mostré una tablita que está apareciendo en este momento en su pantalla, en donde figuraban las 4 visiones de Daniel. Ya vimos la visión de la estatua de Nabucodonosor. En Daniel 7 nos detuvimos en la visión de las 4 bestias y el cuerno pequeño. Y ahora estamos regresando a la tercera visión, que como ustedes pueden ver ahí, se trata acerca de los animales del santuario. Y yo quiero explicarles que de acuerdo al libro del Apocalipsis, son 3 los protagonistas del tiempo del fin. Ya hemos visto 2, el papado y los Estados Unidos. Y ahora tenemos que ver al tercer protagonista. Pero antes de presentarles al tercer protagonista del tiempo del fin, tengo que regresarme a un tema que es la base de muchas cosas en la Biblia, y para hacerlo, el mismo libro de Daniel nos va a llevar hacia allá con la tercera visión. Esta tercera visión la encontramos en Daniel y se trata de un carnero y un macho cabrío que son símbolos de Medo-Persia y de Grecia. El versículo 3 dice: Alcé mis ojos y miré, y he aquí que había delante del río un carnero, el cual tenía 2 cuernos,
pero aunque eran altos y uno de ellos más alto que el otro, el más alto se erigió después. Dice el versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. El versículo 5 dice, mientras yo estaba considerando esto, he aquí que un macho cabrío venía de la parte del oeste sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar la tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno muy visible entre sus ojos. Fue hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual yo había visto que estaba de pie delante del río, y corrió contra él con la ira de su fuerza. Vi que llegó el carnero y se endureció contra él, lo golpeó y quebró sus dos cuernos, pues el carnero no tenía fuerzas para quedar en pie delante de él, por lo tanto lo derribó a tierra y lo pisoteó. No hubo quien librase al carnero de su poder. Recuerdan ustedes que ya hablamos de bestias y ya sabemos que las bestias representan reinos. Ahora vamos a ver de qué se tratan estas bestias, aunque ya lo dijimos al principio. Entonces el macho cabrío se engrandeció sobremanera, y estando en su mayor poderío, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar crecieron otros 4 cuernos muy visibles hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que es un paralelismo con Daniel 7, que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa, se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció contra el jefe del ejército, que es de nueva cuenta un paralelismo para repetir lo que Daniel 7 dice, que el cuerno pequeño hablaría palabras contra el Altísimo. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue derribado. Si nosotros queremos entender qué es lo que va a suceder en el tiempo del fin, tenemos que entender el tema del santuario, que es el corazón de todo el Antiguo Testamento. Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, y él echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y fue prosperado. Hasta aquí podríamos nosotros tener la cosquilla de tratar de interpretar estos simbolismos de la manera que se nos dé la gana. Sin embargo, no tenemos que hacerlo porque la Biblia misma nos da su interpretación. El versículo 16, el 20 y el 22 se encargan de ayudarnos a desenmarañar o a interpretar qué es lo que significan estas bestias. Entonces oí una voz de hombre en medio del río Ulai, que gritó diciendo: Gabriel, explica a ese la visión. En cuanto al carnero que has visto que tenía cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y quiero aprovechar esta oportunidad para confirmar todo lo que veníamos diciendo, porque es posible que alguno de ustedes haya estado estudiando la Biblia, haya estado siguiendo este curso y diga: a mí no me cuadra eso del método historicista. ¿Por qué dicen que es Babilonia, Medo-Persia y Grecia? ¿No podrían ser otros reinos? Pues no. ¿Por qué? Porque la Biblia lo está diciendo. Lee tu Biblia y vas a ver que la Biblia dice literalmente: estos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Qué significa? Que el sistema historicista está siendo validado con la misma Biblia. Por lo tanto, a partir de este conocimiento podemos seguir avanzando con la seguridad de que vamos por el camino correcto. Seguimos. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, que sabemos es Alejandro Magno. El cuerno que ha sido quebrado y en cuyo lugar han aparecido 4 cuernos significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, pero no con la fuerza de él. Sabemos que Alejandro Magno murió a la edad de 33 años y sus 4 generales, que eran Seleuco, Ptolomeo, Lisimaco y Casandro, se repartieron su reino justamente en 4 partes. Este texto nos habla también del cuerno pequeño, que como ya aprendimos en Daniel 7, representa a Roma en sus 2 fases, la imperial pagana y la imperial papal. ¿Cuál iba a ser la agenda de este cuerno pequeño? Ya lo aprendimos, pero el capítulo 8 nos va a dar más detalles aún, porque recuerden ustedes
que en cada una de las visiones paralelas subsecuentes se comienzan a dar más detalles y más detalles y más detalles, al punto de que los personajes en cuestión no tienen forma de esconderse. Creció hasta alcanzar el ejército del cielo, es una clara declaración de guerra contra Dios. Lanzó por tierra las estrellas y las pisoteó, me recuerda mucho a Apocalipsis 12:7. Quitó del príncipe del ejército el sacrificio diario, el lugar de su santuario fue derribado, echó por tierra la verdad y lo que hizo prosperó. Así que tenemos tanto el sacrificio diario como el santuario, que son dos elementos que el mismo libro de Daniel nos está pidiendo que le prestemos más atención. Pero para poder entenderlo, el tema total del santuario, vamos entonces a regresar hasta los días de Moisés. La Biblia dice en Éxodo 25:8 que Dios le pidió a Moisés que hiciera un santuario. Dice textualmente: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Un santuario. ¿Para qué querían los israelitas un santuario? De hecho, los israelitas no querían un santuario. Realmente la iniciativa viene de parte de Dios. Y eso me recuerda que tenemos a un Dios romántico, un Dios cariñoso que siempre toma la iniciativa al buscarnos. Ese Dios le pide a Moisés que haga un santuario con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Habitar en medio de ellos. Todos ustedes y yo sabemos que Dios es santo. A Dios nadie lo puede ver. Ningún pecador lo puede ver. Y si alguno de nosotros por accidente, o sabemos que eso no va a pasar, pero vamos a colocar un caso hipotético, se encontrara con Dios cara a cara, moriría. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos no están capacitados para ver a Dios. Entonces Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero quería estar con ellos. Si Él aparecía en medio del pueblo, todos iban a morir automáticamente. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios para estar con su pueblo? Bueno, pues purificarles de su pecado. Entonces, el santuario de los israelitas venía a ser como una especie de car wash espiritual. Los israelitas eran limpiados de sus pecados y regresaban tranquilos a sus casas sabiendo que el trámite del perdón había comenzado. Así que vemos en el versículo 40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Este versículo es muy importante porque la palabra modelo en el hebreo es tabnit, que básicamente lo más parecido que tenemos hoy para representar esa palabra es una fotografía. Significa que cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera este santuario, le mostró algo en el cual Moisés se basó para hacer el santuario terrenal que nosotros conocemos. Vamos a ver en palabras muy resumidas y de manera muy breve el bosquejo general del santuario, porque créanme, este es un tema para hacer todo un curso de él, pero no vamos a ir en esa dirección. Vamos solamente a ver un esbozo general del santuario para poder entender qué fue lo que hizo el cuerno pequeño con el sacrificio diario y cómo es que atacó el santuario. Así que vamos allá con este tema. En primer lugar, el santuario israelita que construyó Moisés tenía 3 espacios: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Un recurso mnemotécnico que yo utilicé para no olvidar el atrio fue la palabra patio, porque justamente el atrio era la parte exterior del santuario y ahí se encontraban 2 muebles bien importantes que básicamente eran el altar del sacrificio y la pila o lavacro, donde los sacerdotes tenían una extraordinaria ceremonia de limpieza antes de entrar a la tienda de reunión, porque si no se lavaban, la Biblia dice que morían. En el lugar santo se encontraban 3 muebles. Entrando de frente, a mano derecha tenían la mesa de los panes de proposición. De frente estaba el altar del incienso y a su lado izquierdo estaba la menorá. ¿Se acuerdan de la menorá de la cual hablamos en el capítulo anterior? Bueno, pues ahí está la menorá, que básicamente era el candelabro o la lámpara que iluminaba el lugar santo. Enseguida había una cortina con los materiales más exquisitos y los acabados más preciosos que dividía el lugar santo del lugar santísimo,
Y en el lugar santísimo había solamente un mueble que se conoce o conocía como el arca del pacto, en la cual en la parte superior había 2 querubines que estaban protegiendo la gloria de ese lugar. El arca del pacto era realmente una caja. La parte donde estaban los querubines podía removerse y al interior de la caja o del arca del pacto había 3 cosas. Número 1, las tablas del testimonio de Dios, que son los 10 mandamientos de los cuales ya también hablamos. Estaba la vara de Aarón que reverdeció y también estaba el maná. Aquí tenemos una imagen que es un poquito más artística, aunque no están bien acomodados los muebles, pero más o menos nos representa cómo habría sido el santuario. En el santuario había solo 2 servicios, el servicio diario y el día de la expiación. Vamos a hablar de cada uno de forma detenida. Éxodo 29, 38, 39 nos dice al respecto del servicio diario: esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día. Continuamente, 2 corderos de un año ofrecerás, uno de los corderos al amanecer y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Esto lo hacían los sacerdotes por la mañana, ofreciendo sacrificios a Dios, y también por la tarde. Pero de la misma forma, todos los israelitas tenían el derecho de llevar un cordero, un cabrito o inclusive las personas más pobres una paloma, como fue el caso de los padres de Jesús. Llevaron unas palomas como ofrenda para Dios. Vamos a colocar el caso hipotético de que usted está llegando al santuario por primera vez. Nunca antes ha ido al santuario y no sabe de qué se trata. Suponiendo que yo soy el sacerdote, le voy a dar las instrucciones de lo que usted tiene que hacer para presentar su ofrenda delante del Señor. Lo primero que yo le diría como sacerdote sería: ¿su cordero tiene algún defecto? ¿Se trajo el tuerto? ¿Se trajo el manco? ¿El cojo? ¿O se trajo el mejor de lo mejor? ¿Usted me respondería? ¿Qué me respondería? Usted me respondería que se trajo lo mejor, por supuesto, porque para Dios es siempre lo mejor. Lo siguiente que yo le recomendaría sería: ahora usted tiene que hacer una oración especial en la cual va a pedir perdón por todos sus pecados. Cuando usted esté orando, va a colocar sus manos sobre el animal y sus pecados van a pasar, repito, simbólicamente, de usted como pecador al animal. Cuando termine de orar, usted se va a arrodillar con ese animal y con este pedernal que yo le estoy entregando, usted va a degollar a ese animal. Por supuesto que era una ceremonia bastante cruda, pero que estaba ejemplificando perfectamente lo que un día sucedería con Cristo Jesús. Cuando las personas oraban y colocaban sus manos, los pecados eran pasados simbólicamente del pecador al animal y entonces procedían a degollar a ese animalito con mucha tristeza. Rápidamente el sacerdote colocaba una copa que había sido preparado para eso debajo de la yugular del animal y toda la sangre caía a borbotones. Y en ese momento, bíblicamente se conoce que los pecados pasaban del animal a la sangre. El sacerdote tomaba la copa y ahora se introducía al lugar santo, colocando su dedo índice en la copa llena de sangre y entonces asperjaba 7 veces sobre la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y entonces los pecados pasaban al santuario. De esa manera el pecador podía irse relativamente tranquilo porque sabía que había comenzado su proceso para el día final. Ahora vamos a hablar de qué se trataba eso. ¿Recuerdan ustedes que unos temas anteriores dijimos que el año bíblico o el año judío tiene 360 días? Esta ceremonia que les acabo de contar hace unos momentos atrás se hacía durante 359 días al año. Y no solamente llegaba una persona, llegaban muchas personas, así que había muchos sacrificios. El segundo servicio es acerca del día de la expiación. ¿Y qué ocurría ese día? Bueno, vamos a verlo en Levítico 6, 8 y 10. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Luego Aarón hará acercar el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Jehová
y lo ofrecerá en sacrificio por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Jehová para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazel al desierto. El día de la expiación se presentaban 2 machos cabríos. Ya ninguna persona podía presentarse con su ofrenda voluntaria porque ya todo el tiempo de preparación o de aceptación del trámite del perdón, por ponerlo de una manera, había transcurrido. Se puede decir que el día de la expiación se cerraba el tiempo de gracia. Ninguna persona podía presentarse con un sacrificio. El día de la expiación eran provistos solo 2 machos cabríos y los sacerdotes echaban suertes y una suerte caía para Azazel, que representa a Satanás, y otra suerte caía para Jesús. Solo se sacrificaba el macho cabrío que había caído en suerte para Jesús. Se degollaba de la misma manera, se tomaba la sangre en la copa, pero ahora, en vez de que el sacerdote entrara solamente al lugar santo y asperjara con su dedo 7 veces, ahora el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, y no era cualquier sacerdote, realmente era el sumo sacerdote, porque de acuerdo al registro bíblico nosotros entendemos que Dios aparecía literalmente, no simbólicamente, literalmente sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, y una columna de humo aparecía desde el cielo hasta el arca del pacto. Ahora, ¿qué hacía el sumo sacerdote con esa sangre que él iba cargando al entrar hasta el lugar santísimo? De nueva cuenta, metía su dedo sobre esa sangre y asperjaba 7 veces sobre el propiciatorio, que es la tapa donde están los querubines. Ahora, en vez de que esa sangre contaminara el santuario, esa sangre, que representa la sangre de Jesús, purificaba el santuario. Y de esa forma, simbólicamente, los pecados de todo el pueblo de todo el año pasaban simbólicamente del santuario al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, cuando salía del lugar santísimo y caminaba al exterior del santuario, estaba cargando los pecados de todo el pueblo. Todo esto está lleno de simbolismos, y yo sé que pueden surgir muchas preguntas, y si les parece podemos en algún momento posterior estudiar con más detenimiento el santuario, pero por ahora es solo un esbozo general. Así que el sacerdote salía caminando por el santuario. Cuando llegaba a la parte exterior, colocaba sus manos, y simbólicamente los pecados de todo el pueblo de todo el año recaían sobre el macho cabrío que había sido hallado para Satanás, y ese macho cabrío era enviado para morir al desierto. Recapitulamos, ¿cuántos servicios había en el santuario israelita? Solamente 2. El primero, que servía para purificar a los pecadores y contaminar el santuario, y el segundo, que servía para purificar el santuario y sacar los pecados del mismo. A este se le llamaba día de la expiación, que era semejante a un día de juicio, porque ese día, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en Levítico, si había una persona que no se había preparado, que no había asistido a la reunión, que se le había olvidado, que tenía algo más importante que hacer y no estaba presente, moría. Habiendo estudiado de forma muy breve el apartado teológico del santuario, permítanme mostrarles de manera todavía más general en qué consiste el santuario. En esta diapositiva nosotros encontramos la explicación del santuario desde un punto de vista que realmente sé que te va a gustar. Lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Jesús? La Biblia dice que Jesús dejó su trono al venir por nosotros a la tierra. El trono de Jesús está representado en el santuario por el arca del pacto. Cuando Jesús deja su trono, Él vela su divinidad, porque no vino como Dios a la tierra, sino que realmente vino en forma humana. Por eso en el santuario hay una cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo, que representa cómo Dios veló su divinidad. Cuando Él estaba ya como ser humano aquí en la tierra, dependió del Espíritu Santo, vivió en completa santidad,
y la Biblia dice que él estudió la Biblia porque los panes en la Biblia representan la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El altar del incienso representan las oraciones y el candelabro representa la testificación. Así que nadie estudió más la Biblia que Jesús, nadie oró más que Jesús y nadie ha testificado más que Jesús. Entonces un día él se bautizó y después se sacrificó. Ahora se coloca a la puerta y dice: yo soy la puerta, andad por mí. Ahora que él ha caminado todo ese camino, que ha tomado la iniciativa, como vemos desde el Génesis, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente caminar el camino contrario. Un día nosotros llegamos a conocer de Jesús, nos encontramos con él en la cruz del Calvario, vemos que se sacrificó por nosotros y no nos queda más remedio más que aceptar su sacrificio. Entonces decidimos bautizarnos y solo después de estar bautizados comenzamos a vivir una vida de completa santidad en la cual tenemos que depender del Espíritu y también tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús: estudiar la palabra de Dios, orar y testificar, que son los 3 elementos que cualquier cristiano tiene que hacer a fin de vivir una vida santificada. Y ahora la Biblia nos enseña que muy pronto Jesús vendrá en las nubes de los cielos y ese velo que nos impide verlo se quitará y le podremos ver cara a cara. El santuario viene a ser el plan de Dios para llevarnos de regreso a casa. Habiendo entendido todo lo anterior, vamos a regresar a la visión. Sí, yo sé que a lo mejor ya se les había olvidado que estábamos en la tercera visión con todo lo que hemos visto, pero regresamos a la tercera visión. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario, ya sabemos de qué está hablando, y el ejército para ser pisoteados? Y ya también sabemos qué significa el continuo sacrificio, es el sacrificio diario. La pregunta que hace este santo es bien sencilla: ¿hasta cuándo va a durar la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora del santuario? ¿Hasta cuándo? Entonces miren lo que dice la Biblia en el versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora vamos a entrar en el tema de las 2300 tardes y mañanas. Yo sé que esto puede ser demasiada información, pero les recuerdo que si no alcanzan a comprender todo esto porque es la primera vez que lo están escuchando, el video va a quedar aquí guardado y usted le puede poner pausa cada vez y tomar nota con calma. Vamos a ver entonces qué representa las 2300 tardes y mañanas en la Biblia. Daniel 8:26 dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Como ya vimos en el primer capítulo, Daniel era una persona brillante, muy inteligente y considerado posiblemente el más sabio de todos los sabios de Babilonia. Sin embargo, cuando él tuvo esta visión, él quedó espantado a causa de esa visión. Entonces la Biblia dice en Daniel capítulo 9, versículos 2 y 3, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscando en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Recuerdan ustedes que en el primer episodio de este curso de profecía hablamos de que Nabucodonosor conquistó Jerusalén en el año 605 a.C.? Daniel era parte de las personas que fueron tomadas de Jerusalén para ser llevados a Babilonia. El profeta Jeremías había profetizado que el pueblo judío, como se estaba portando mal con Dios y como no estaban haciendo la voluntad de Dios, serían llevados cautivos de Jerusalén, de la tierra gloriosa, a un lugar extraño, que en este caso sería Babilonia, pero el profeta dijo que solo estarían
70 años cautivos. De forma natural, cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, pues hicieron estragos en el templo. Como no podía ser de otra manera, los conquistaron y se llevaron todas las pertenencias de los judíos. Así que el santuario quedó en ruinas. Cuando Daniel está mirando la visión del santuario, el que le viene a él a la cabeza es el santuario terrenal, es decir, el de su casa, el de Jerusalén, porque él dice, pues, ¿de qué otro santuario se puede estar hablando? El único santuario que existe es el que construyó Salomón, que ni siquiera era el que había construido Moisés, ya había sido sustituido por el de Salomón. Así que dice, ¿por qué ahora Dios dice que este santuario va a ser purificado hasta 2300 tardes y mañanas? Y recuerden, Daniel entendía muy bien que el tiempo era un símbolo y él entendía que realmente la profecía no estaba hablando de días, sino de años. Así que se espantó y dijo, 2300 años el pueblo judío va a estar sometido y el santuario de Dios va a estar sin poder utilizarse, sin poder hacer los servicios. Así que Daniel estaba realmente preocupado y por eso la Biblia dice en los versículos 2 y 3 que volvió su rostro a Dios el Señor buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y entonces dice el versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quién fue? Gabriel, que es un ángel muy exaltado en el cielo. Y entonces noten lo que le dijo. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, oh Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. De este texto rápidamente aprendemos dos cosas a manera de paréntesis. Número 1, los ángeles son increíblemente rápidos. Porque la Biblia dice que fue al inicio de la oración de Daniel cuando se le dio la orden a Gabriel, supongo que en el cielo, de que se dirigiera inmediatamente hasta donde estaba Daniel. Lo segundo es que somos muy amados, porque si Daniel era amado por Dios, significa que también Dios nos ama a nosotros. Y en el instante que nosotros elevamos nuestras oraciones a Dios, Él envía a sus ángeles santos con la respuesta de nuestra oración, aunque a veces esa respuesta no sea exactamente lo que nosotros queremos, tal y como fue el caso de Daniel. Toda vez que en un contexto profético apocalíptico aparece el tiempo, debemos entender que cuando se habla de días, realmente están representando años. Dice Números 14:34, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. De esta forma, cuando la Biblia dice en Daniel 8:14, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, la Biblia está hablando entonces de 2300 años. Porque si hubiesen sido 2300 días, igual y era hasta menos que los 70 años y Daniel no se hubiera preocupado mucho. Pero como él entendió que eran 2300 años y luego el santuario iba a ser purificado, pues fue por eso que se preocupó. Ahora vamos a proceder con la explicación de los 2300 años. Dice la Biblia en Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La profecía de las 70 semanas forma parte de las profecías de las 2300 tardes y mañanas. La palabra determinadas en el hebreo realmente significa cortadas. Es como si fuera un pastel grande, de esos que nos gustan a todos. Ese pastel se llama 2300 tardes y mañanas, pero alguien
quisiera partir una parte de ese pastel y a esa parte del pastel llamarle 70 semanas. De esa forma podemos entender que de la gran visión de las 2300 tardes y mañanas, 70 semanas están destinadas para el pueblo, para tu pueblo. Dice, ¿de qué pueblo era Daniel? Pues obviamente él era judío. Quiere decir que son 70 semanas especiales para el pueblo judío. Ahora vamos a utilizar este diagrama para observar cómo se reparten esas 70 semanas. Si nosotros multiplicamos 70 por 7 semanas, porque sabemos que una semana tiene 7 días, nos lleva a 490 años. Quiere decir que son 490 años exclusivos para el pueblo israelita y de ahí habrá otro periodo de tiempo hasta la purificación del santuario. El versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Tenemos algunos datos bien importantes aquí. Número 1, tenemos la fecha de partida o el inicio de esta profecía. ¿Cuándo? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Porque como ya dijimos, estaba en ruinas. Desde la salida del decreto para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hay un dato bastante exacto. Porque la palabra Mesías en el hebreo significa ungido. ¿Cuándo es que Jesús fue ungido? En la ocasión de su bautismo. Significa que desde que salió la orden para restaurar a Jerusalén hasta el bautismo de Jesús habría 7 semanas más 62 semanas, es decir, 69 semanas. ¿Cuándo se dio ese decreto? Si nosotros rastreamos en la Biblia, vamos a encontrar que el libro de Esdras nos provee 3 decretos, siendo el tercero el más importante de ellos, que fue en el año 457. ¿Por qué él fue más importante? Porque simplemente hizo provisiones para la restauración completa de la autoridad civil, judicial y religiosa en Jerusalén para los judíos. Ya sabemos que la primera parte de esta profecía nos habla de 70 semanas que están determinadas o apartadas para el pueblo judío. Vimos en Esdras que comienzan en el año 457. Si a 457 nosotros le sumamos 490, nos va a llevar al año 33 después de Cristo. Y aquí hay algo que tengo que explicar, por supuesto. Porque a lo mejor alguien suma 457 más 490 y va a decir, ¿cómo que es 33? Recuerden ustedes que antes de Cristo los números vienen descendiendo y a partir de Cristo los números van ascendiendo. Por lo tanto, si nosotros a 490 le quitamos 457, es decir, una resta, nos va a llevar al año 33. Sin embargo, ese dato no es del todo exacto. ¿Por qué? Porque en la historia está perdido el año 0. No hubo un 1 de enero del año 0, 2 de enero del año 0, 3 de enero del año 0, sino que en la historia realmente comenzamos en el año 1. Así que si sumamos ese año perdido, llegamos al año 34, como pueden ver en la pantalla. Ahora, ¿qué sucede en esos 490 años del periodo judío? En primer lugar, tenemos 7 semanas hasta la reconstrucción de los muros de Jerusalén y de ahí tenemos 62 semanas que equivalen a 434 años hasta el bautismo de Jesús, que fue en el año 27. Y miren lo que dice el versículo 26 en la esquina superior derecha. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y miren lo que dice el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hasta el año 27 después de Cristo hay 69 semanas exactas. Usted puede sacar sus cuentas. Del año 27 al año 34 hay 7 años, es decir, una semana. La Biblia dice que después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías en el versículo 26 y en el versículo 27 dice que a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio. ¿De qué sacrificio está hablando el profeta?
por supuesto, de los sacrificios del santuario que nosotros ya vimos. ¿Por qué se iba a hacer cesar el sacrificio? Porque todos esos animalitos, esos corderitos, esos machos cabríos representaban a Jesús. Y si Jesús moría, ya no iba a ser necesario que ningún otro animalito inocente muriera, porque Cristo, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, habría muerto ya pagando el pecado de todas las personas. Por eso dice la Biblia que a la mitad de la semana se haría cesar el sacrificio. Si usted busca en la Biblia cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús, encontrará que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. ¿Le parece coincidencia? Pues puede parecer, pero no lo es. De esta forma, llegamos al año 31, fecha cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Y dice la primera parte del versículo 27, y por otra semana dice, conformará el pacto con muchos. Quiere decir que partiendo del 27 al 34 tenemos una semana completa, y evidentemente en el año 34 algo tenía que ocurrir. ¿Qué sucedió? Tenemos la muerte de Esteban y también el llamamiento de Pablo para predicar el evangelio a todos los gentiles. Hasta aquí hemos terminado con la parte de los judíos, pero no te asustes, hemos visto ya lo más difícil. Ahora, si a 2300 años nosotros le quitamos 490, llegamos a 1810 años. ¿En qué año nos hemos quedado al ver la primera parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas? En el 34. Si a 34 le sumamos nosotros 1810, llegamos al año de 1844. Quiere decir que en 1844 sería purificado el santuario, que es lo que dice Daniel 8:14, que es la visión que Daniel no pudo entender. Recuerden que Daniel estaba entendiendo que el santuario del cual estaba hablando la visión era el israelita. Pero por lo que nosotros vemos en esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, el tiempo para los judíos acabó en el año 34. Por lo tanto, en 1844 habría de purificarse otro santuario. ¿Qué otro santuario podría purificarse? Bueno, vamos a verlo. ¿A qué santuario se está refiriendo el libro de Daniel? ¿A un santuario en la tierra o en el cielo? El santuario terrenal estaba en ruinas por la invasión de Babilonia en el año 605 a.C. El santuario del que se habla no puede ser el terrenal porque según la profecía de Jeremías sería restaurado luego de 70 años de cautiverio del pueblo judío. Y de hecho lo fue restaurado. El libro de Ageo, el libro de Zacarías hablan acerca de eso, cómo el templo fue restaurado a partir del año 520 antes de Cristo. Así que el santuario del que habla la profecía sería restaurado después de 2300 años y como ya vimos con exactitud en 1800. ¿De qué santuario está hablando? Bueno, vamos a ver, vamos a que la misma Biblia nos los diga. Hebreos 9, 22, 23 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Miren cómo Hebreos 8, 1 y 2 es contundente cuando dice, ahora el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual entró a la diestra del trono de la majestad. ¿En dónde? En los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Quiere decir que la Biblia nos está diciendo así como tal que en el cielo hay un santuario. Y ya nos lo decía el libro de Éxodo desde el capítulo 25, el versículo 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es decir, el santuario terrenal era una copia del santuario celestial, pero evidentemente el terrenal a tamaño escala. Si el santuario que habría de ser purificado al término de las 2300 tardes y mañanas, esto es, en 1844, es el celestial, ¿cómo sería purificado? Tenemos que recordar que así como los israelitas tenían un día
especial al año, que le conocían como Día de la Expiación, lo que la Biblia nos está proponiendo es que de la misma forma, antes de que Cristo venga, habrá un día de expiación universal. Y antes de que te levantes de tu silla y digas, esto está muy raro, déjame explicarte esto con detenimiento. Como ya entendimos y aceptamos, existe un santuario en el cielo. De ese santuario también tiene que ser purificado. Significa esto que el santuario en el cielo también está lleno de sangre, que los ángeles tienen que agarrar el Lysol para que se quite el olor a sangre, o agarrar paños con cloro. No, definitivamente no. Tenemos que entender que el santuario terrenal realmente es un símbolo que representa realidades que a nosotros nos cuesta trabajo entender como seres humanos limitados que somos. Pero Dios, como es un maestro por excelencia, utiliza recursos que nos permiten entender de una forma clara y didáctica todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Qué significa entonces el día de la expiación? Significa que en 1844 Dios habrá de comenzar el juicio. Así como los israelitas tenían un juicio al año, al término de la historia de este mundo, Dios también tendrá un juicio que en la Biblia se le conoce como el juicio final, y de hecho está dividido en 3 etapas. La primera es el juicio investigador, la segunda es el juicio comprobatorio y la tercera es el juicio ejecutivo. No te preocupes que cada una de las partes de este juicio las vamos a ver con detenimiento. Así que este juicio comenzaría en 1844, porque de la misma forma que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año realizando esta ceremonia de expiación, vemos y entendemos por fe que en 1844 Jesús, nuestro sumo sacerdote, como lo describe el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, entró también, pero en el santuario celestial, al lugar santísimo. ¿A qué? Pues no a limpiar con toallitas como ya dijimos, no. Jesús entró para comenzar un juicio. En ese juicio se va a decidir quién se salva y quién se pierde, de acuerdo a los que hayan aceptado el plan de salvación de Dios. En 1844 comenzó el juicio investigador y desde ese momento el pueblo de Dios está siendo juzgado, comenzando por los justos muertos. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que a ese juicio solamente entran aquellos que hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador a través del bautismo. ¿Qué sucede con aquellas personas que no aceptan a Jesús? Están perdidos de forma automática. No hay nada que se pueda hacer, porque como ustedes recuerdan la imagen que les coloqué del santuario, solamente existe una puerta y esa puerta se llama Jesús. Tomando como referencia el calendario judío, sabemos inclusive el día y el mes en que este juicio comenzó. De acuerdo a las fechas judías, el día de la expiación caería el 10 de Tishri, que equivale al 22 de octubre de 1844. Ese día comenzaría en la tierra un juicio que básicamente va a determinar quiénes se salvan y quiénes se pierden. Pero de la misma forma, antes de que se cumpliera la fecha de 1844, escenas emocionantes estaban también sucediendo en la tierra. Y esto es el preámbulo para hablar del tercer protagonista, que lo veremos en el siguiente tema. Querido amigo, amiga, esta noche yo quiero decirte que Cristo te ama. Que el plan que tú has visto, aunque parece bastante complicado, realmente no lo es. Consiste simplemente en que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, en los cuales no tenemos certidumbre acerca de lo que va a suceder el día de mañana. No sabemos si inclusive esta enfermedad COVID pueda causar estragos en nuestra misma familia al llevarse a alguien. Por lo tanto, vivimos tiempos de angustia, vivimos tiempos difíciles, pero quiero decirte que en Jesús podemos encontrar paz. Porque la Biblia enseña en el libro de San Juan que si nosotros creemos en Jesús, aunque estemos muertos, viviremos. La Biblia nos habla de un Dios poderoso, de un Dios majestuoso, de un Dios que está al control, de un Dios que nos da la certeza, la confianza, la seguridad
de que no tenemos nada que temer, a menos que hayamos olvidado la forma grandiosa como Él nos ha guiado en el pasado. Yo quiero invitarte, querido amigo, querido hermano, que en este momento puedas entregarle tu vida a Él. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Jesús te llama y Jesús quiere tener un encuentro contigo porque Él, como siempre, ha tomado la iniciativa. Él ha salido a tu encuentro y a través de este video te recuerda que te ama y que tiene un plan maravilloso para ti. Que el Señor te bendiga esta noche y vamos a terminar cantando las estrofas del himno número 502. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, no tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Después de haber entonado este hermoso himno, vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, queremos colocarnos en tus manos y queremos suplicar que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ha sido un gusto para mí compartir este conocimiento contigo. Nos vemos en el siguiente tema. Que el Señor te bendiga. Bye.